Hola a todos, espero que estén súper bien. Ayer comenzó eBookathon, el maratón de lectura en el que nos enfocamos a leer libros digitales. Y ayer no pude grabar nada, pero sí pude comenzar mi primer libro, que es The Deal, de Elle Kennedy. Y ese lo estoy utilizando para el desafío de leer el libro con el rating más alto dentro de tu lista de libros por leer. Y este fue el que tenía el rating más alto. Ya llevo 68% y sí lo estoy disfrutando muchísimo, así que por alguna razón tenía ese rating. Yo creo que voy a terminarlo ahorita para poder elegir mi siguiente lectura, que no tengo idea de cuál va a ser. Les voy a enseñar la playera que estaban viendo en el clip anterior que estaba imprimiendo. Está algo arrugada por la forma en la que la guardé, pero aquí está. Es Noodle de Gorillaz. En Levi's tienen este taller en el que podemos ir a imprimir nuestras playeras de Gorillaz y tenía que aprovechar para imprimirme una. Y también anoche terminé de leer The Deal de Elle Kennedy. Creo que ya les había comentado que las portadas con un abdomen así en la portada no son mis favoritas, no me llaman la atención porque siento que me vicio y siento que es un tipo de historia que no me va a gustar. Desafortunadamente mi última lectura que fue así probó que estaba en lo correcto porque no me gustó, pero esta vez este libro sí probó lo contrario porque me encantó y le di 4.6 estrellas. En este libro seguimos a Hannah, quien es una estudiante de música y también es una víctima de violación, así que ese es un punto de advertencia para quienes son susceptibles a este tema. Y también seguimos a Garrett, quien es el capitán de hockey de la escuela, pero necesita mantener sus calificaciones altas y ya que está reprobando una de las materias en las que Hannah es muy buena, le pide su ayuda para ser su tutor y llegan a un acuerdo en el que a cambio de darle clases para que pase su examen, él va a pretender ser su pareja para darle celos a un chico que le gusta a Hannah. Así que este libro trata el tema de relación falsa, deportes y romance y de amistad al amor, y esos tres temas me encantan. Y algo de lo que más me gustó de este libro es que no hay drama innecesario. Bien podría haber pasado con todo el equipaje que trae Hannah detrás, y también toca temas de violencia intrafamiliar, y aunque estos dos son temas muy delicados, no se siente pesada la lectura, nunca se siente molesto y es una lectura amigable y acogedora y me encantó. Y me enamoré de los personajes y sí, le di 4.6 estrellas. Y ahora tengo que ver qué voy a leer después porque tengo varias opciones. Podría leer When It's Real para el desafío de leer un libro que tenías planeado leer en una ronda anterior y tenía planeado leerlo en primavera, en el eBookathon de primavera, y no lo leí. Podría ser el de rating más bajo, que sería un libro que tengo aprobado de NetGalley, Death Set to Music, y también podría aplicarse para el ebook más corto, que es de 192 páginas, entonces ahí ya abarcaría dos desafíos. O para el de la compra impulsiva podría leer Leo Loves Aries de Anita Sunday. Así que tengo varias opciones y no sé cuál comenzar primero. Es el día 4 del maratón y el libro que comencé a leer fue When It's Real de Erin Watt y la verdad no me está encantando. En este libro tenemos una relación falsa en la que un cantante de música tiene que recuperar su buena imagen y para lograrlo la agencia decide que debería tener una novia normal, común, para que las fans se identifiquen con ella y de este modo contactan a nuestra otra chica principal y así es como comienza la relación. Pero nuestros personajes tienen 19 años el cantante y 17 la chica y salta mucho esto porque sus actitudes son muy infantiles y desesperantes, así que por esto no me está cayendo bien ninguno de los personajes. El cantante es muy arrogante por ser famoso y por la edad que tiene y porque está acostumbrado a recibir todo en la mano, y la chica principal, cuyo nombre es Vaughn, creo, a veces tiene opiniones muy superficiales que siento que no empatizo con esa parte y estoy a punto de dejar de leer este libro. Voy a esperar a ver si la química entre los personajes me llama la atención y me atrapa, y si es así tal vez pueda continuar leyéndolo. Si no, voy a dejar de leerlo.
terminé abandonando la lectura de When It's Real de Erin Watt. Llegué al 70% del libro y aquí pasó algo que sentí que fue un drama innecesario y la verdad me di cuenta que no había sentido química entre los personajes, así que me daba igual qué es lo que pasara después y mejor dejé de leerlo. Así que comencé a leer The Mistake de Elle Kennedy. Este es el segundo libro dentro de la serie de Off Campus, a la cual también pertenece The Deal, que es el primer libro que leí para este maratón. Y este lo voy a utilizar para compra impulsiva del día porque no tenía dónde más acomodarlo. Esa serie sigue a los jugadores de hockey, o sea que cada uno de los libros trata sobre uno de los jugadores que son amigos también de Garrett, el principal de The Deal. Y este segundo libro, The Mistake, habla sobre Logan. Así que como me quedé con ganas de sentir química en el último libro que abandoné, mejor voy a leer este y a ver qué tal. Pues acabo de terminar The Mistake de Elle Kennedy, el segundo libro en la serie de Off Campus, y no me gustó. No lo suficiente como para abandonar la lectura, pero la verdad no me importaron los personajes, y eso que el personaje principal de esta, Logan, sí me había importado en el primer libro, sí me había caído bien y me interesaba saber su historia, pero la verdad es que no generó nada en mí, ni él ni Grace, quien es la otra protagonista, ni la relación entre ellos, no se sintió la química. Sí hay escenas muy sexys, sí hay muy buenas escenas entre ellos, hay cosas muy divertidas que me hicieron reír en voz alta, pero siento que va a ser uno de esos libros que voy a olvidar inmediatamente, así que antes de que eso pase, va una pequeña reseña. En este libro tenemos a Logan, quien aparentemente está enamorado de la novia de su mejor amigo, y para tratar de sacársela de su cabeza, toma como distracción las fiestas y las mujeres, y se gana la fama de acostarse con varias mujeres. Sin embargo, a Grace la conoce por una razón diferente, y con ella comienza a entablar una conexión más profunda que con el resto de las mujeres, y de ahí se desencadena el resto del romance, que la verdad yo lo sentí muy forzado, y creo que parte de esto fue que no logramos conocer a nuestros personajes tal cual. Sí conocemos sus historias, pero cuando llega la oportunidad de describir una conexión real entre ellos, el libro se lo salta y nos pasa a la siguiente escena en la que todo es más superficial y no hay suficiente profundidad con los personajes como para conocerlos. Así que sí, creo que le voy a dar 2 estrellas. Sin embargo, sí voy a tomar el siguiente libro, no ahorita, pero eventualmente, porque el personaje del siguiente libro es súper misterioso desde el principio, desde el primer libro, porque lo único que se sabe de él es lo mismo que de este personaje que se mete con muchas mujeres, pero sé que hay algo detrás de ese porqué y quiero saber qué es. Ojalá que sea mejor que este, tiene un rating un poco más alto que este, así que hasta el momento de esta serie amé el primero y este segundo no me importó. Pero ahorita para el maratón y bookathon voy a leer el libro correspondiente a el libro más corto y el de menos rating, así que espero que no sea otra decepción. Y ese es Death Set to Music de Mark Hebden. Y creo que me va a dar tiempo de terminar este, ya que mañana termina el maratón, pero este es de menos de 200 páginas, así que creo en mí misma. Por cierto, Death Set to Music lo recibí por NetGalley a cambio de una reseña honesta, así que les voy a dar una reseña honesta cuando lo termine. El maratón terminó hace 2 días, pero acabo de terminar Death Set to Music de Mark Hebden y quería meter la reseña aquí para no dejar a la mitad de ese libro. Esta lectura fue gracias a NetGalley, quien me proporcionó una copia de este libro a cambio de una reseña honesta, y aquí va mi reseña honesta. En este libro seguimos al detective Pell, quien tiene características muy particulares, es un poco hipocondriaco y todo el tiempo siente que cualquier cosa que hace va a hacer que muera pronto. Y está investigando un asesinato. Este libro está escrito de una forma muy rara. Siento que el ritmo que lleva es muy lento, pero a la vez siento que de repente salta en el tiempo y se come pedazos que pudieron haber sido más desarrollados. Y aunque sí me intrigó saber el resultado del crimen, quién lo había cometido y cómo, no me atrapó tanto como me habría gustado que me hubiera atrapado siendo un misterio.
No me sentí atraída ni identificada con ningún personaje. La historia se movía de una forma muy extraña y evitaba que me conectara con ella. Y fue publicado por primera vez en 1979, así que tiene unas cuantas ideas retrógradas que hacían que me cayera aún peor el personaje principal, el detective. Realmente me quedé ahí solamente para saber qué fue lo que pasó, porque como les dije, esa parte sí me intrigó y sí me mantuvo tratando de averiguar quién lo había hecho y saltando de un personaje a otro porque nunca estuve convencida de mi propia opinión. Así que al final le di a este libro 2.5 estrellas. Y esos fueron todos mis libros de eBookathon. Tuve un nuevo favorito, 2 que no me encantaron y 1 que dejé de leer. Así que creo que no fue una muy buena semana de lectura. Al menos uno de ellos sí valió la pena para mí. Pero fuera de eso, ese fue el resultado. Espero que mi próximo maratón tenga mejores resultados. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.